El rescate. Sí, creo que el declive definitivo de Emerenc empezó cuando, hacia finales de febrero, contrajo esa mala gripe que desde el otoño rondaba por ahí y que, como de costumbre, ella soportaba sin darle la menor importancia. Aquel invierno había nevado más que otros años y pese a que la enfermedad de una bronquitis aguda le había afectado gravemente, su tos bronca y asfixiante se oía por todo el barrio. Emerenc seguía al pie del cañón, barriendo la nieve de la calle. De vez en cuando, Sutu y Adelka le llevaban unos tazones con una bebida humeante que tenía la engañosa apariencia de un té, pero que era un vino caliente aromatizado con especias y azúcar, que la mujer, en las frecuentes paradas que estaba obligada a hacer por los constantes ataques de tos, tomaba a grandes sorbos apoyada sobre su escoba. Adelka le atendió con mucho cariño y mimo hasta el día en que ella también cayó enferma, tan grave que tuvo que ser ingresada en el hospital. Emerenc, que soportaba muy mal los cuidados excesivos y algo torpes de su amiga, recibió la noticia con visibles señales de alivio. Incapaz de poner límite a su verborrea chismosa, Adelka no se había cansado de pregonar por el barrio que la pobre vieja, en su estado débil y enfermizo, llevaba días arrastrándose arriba y abajo sobre la nieve, aguantando la pesada escoba día y noche. Ni siquiera podía descansar un minuto a causa de esa maldita nevada que no daba tregua. Ya se sabe cómo son esos días. En cuanto despejaba la acera de todas las casas que debía barrer, seguía cayendo nieve y había que empezar de nuevo. Emerenc, parca y reservada, se hartó pronto de tanto lamento ruidoso. Por fortuna, Sutu sabía manifestar su solidaridad de una forma más discreta. En uno de esos días me crucé en la calle con mi antigua compañera de escuela, la misma que en su momento me recomendó contratar a Emerenc. Estaba preocupada por ella y me rogó que tratara de convencerla para que fuera a ver al médico y dejara su trabajo en la calle helada porque, como mínimo, necesitaba reposo abrigada al calor. Por su forma de toser le parecía que, más que una simple gripe, la mujer padecía una neumonía y podía acabar muy mal. Cuando vi a Emereg la agarré por el brazo y la obligué a detenerse y escucharme. Tras hacerle saber la advertencia, me respondió entre gritos y jadeos que, si en vez de fastidiarla quería ayudarla de verdad, la sustituyera en las faenas de mi casa, la cocina, la limpieza, porque, mientras siguiera nevando así, le sería imposible dejar la calle. Finalmente me aseguró que no tenía la menor intención de descansar. ¿Guardar cama? Vaya estupidez. ¿Cómo se me había ocurrido tal disparate sabiendo que ella no tenía cama? Y además, ¿para qué acostarse si en cualquier momento podían llamar al timbre de la puerta principal? No un vecino, que tiene sus propias llaves, sino las autoridades o cualquier otro extraño. Vinieran por el motivo que fuera, ella, como portera, estaba en la obligación de acudir, así que de todos modos tendría que levantarse. Aparte de eso, para descansar por la noche, como menos le dolía la espalda, era sentada. Estaba harta de que me entrometiese en sus asuntos. Ella nunca me preguntaba por qué, siendo una mujer ya mayor y medio marchita, me acicalaba tanto, y por qué rayos acumulaba toda esa cantidad de productos de belleza que llenaban la mitad del cuarto de baño. En vez de darle la lata a ella, quien debería guardar cama era esa mujer, mi antigua compañera, o el propio médico. Si por ella fuese, podrían quedarse postrados en sus camitas para el resto de sus vidas. Algo que merecía cualquier malnacido que se creyera con derecho a mandar sobre merengue Ceredas. Con las mejillas doblemente encendidas por la furia y por la fiebre, reanudó su trabajo con más vehemencia que nunca. Parecía estar ajustando una deuda personal e intransferible con la nieve. Mientras me alejaba, continuaba oyendo su voz. Que no me preocupara, comida no le faltaba. Con lo que le llevaban diariamente Sutu y la mujer del Manitas le alcanzaba de sobra. Podían comer ella y tres más, y que de ninguna manera me iba a permitir ni a mí ni a nadie que la espiaran. Más aún, en su vida
Jamás había tenido tiempo de sufrir un ataque de nervios, pero que si íbamos a seguir atosigándola de ese modo, estaba dispuesta a probarlo. De repente la sacudió un violento acceso de tos, falta de aliento, me dio la espalda y dejó de hablar. Tardó un poco en recuperarse y después retomó la palabra, que durante esos días tampoco podría encargarse de sacar a pasear a Viola, que tenerlo allí a su lado condenado a no moverse con ese frío no era nada bueno. El perro podía resfriarse, así que era mejor que me lo llevara. Estaría mucho mejor con el agradable calorcito de mi casa. Por otra parte, también hubo novedades para nosotros. Tras el episodio del regalo del televisor en Navidad, como si una mano invisible hubiera abierto un misterioso grifo del cual manaba gota a gota tanto lo bueno como lo malo para nuestras vidas, desde los primeros días del nuevo año empezaron a percibirse ciertos indicios de prosperidad en mi carrera profesional. En esta ocasión el grifo corría a raudales. El cambio, aunque sin llegar a ser espectacular, resultó notable. Empecé a estar muy solicitada y cada vez estaba más involucrada en nuevos compromisos y obligaciones, incapaz de conocer los auténticos motivos de ese reciente interés profesional. Durante muchos años el régimen me había mantenido marginada, prohibiéndome traspasar unas barreras que, aunque invisibles, se palpaban y dejaban percibir tras ellas un gran terreno vedado. Veía cómo esas barreras empezaban a alzarse poco a poco, pero aún me costaba aceptar el hecho de que, porque algunos hubieran cambiado su opinión sobre mí, unas puertas a las que hacía tiempo había dejado de llamar se abrieran por sí solas y solo dependiera de mí entrar o no. Al principio no quise buscar explicaciones. Emereng, sin parar de toser, continuaba barriendo la calle y yo atendía las labores de mi casa. Hacía la compra, cocinaba, limpiaba las habitaciones, le daba de comer al perro, lo sacaba a pasear, en fin, me encargaba de todo. También el asunto daba vueltas en mi mente sin parar. ¿A causa de qué milagro me había convertido yo de la noche a la mañana en una persona indispensable para tal organismo o tal entidad? Habría preferido mil veces ver que Merengue acudía a un doctor, pero cuando volví a insistirle sobre el asunto, lo rehuía a grandes gritos y me decía que me apartara inmediatamente de su camino, reivindicando el derecho que todo el mundo tiene, como mínimo, a toser. Mientras continuara nevando, su obligación era mantener la calle limpia, y le bastaba con que yo me encargara de mi casa hasta que pudiera reanudar su trabajo como asistenta. Pero que eso de sacar a colación cada 2 por 3 el tema de los doctores y las medicinas era perder el tiempo. Entretanto, mi situación empezaba a complicarse más de la cuenta y ya no sabía cómo organizarme para atender a mis múltiples obligaciones. Encargarme de mi casa sin la ayuda de las manos incansables de Emereng, además de sufrir un auténtico acoso por parte de las editoriales y cumplir con las entrevistas y las sesiones fotográficas, todo a la vez. Me sentía totalmente desbordada, atareadísima y sin saber qué deber atender primero. Correteaba sin orden ni concierto todo el día, como un escarabajo huye de la red de un entomólogo. Yo pensaba que todas esas muestras de interés solo podían anunciar algo positivo. Si realmente pretendiesen hacerme daño, la campaña se habría montado de un modo distinto. También las críticas hacia mi obra habían sido elogiosas como nunca hasta entonces. El mundo había dado un vuelco a mi alrededor. Me encontraba de pronto en el primer plano de los medios de comunicación. No paraban de llamarme periodistas, me invitaban a eventos, a la radio y a la televisión. Mis colegas ya me habían hecho alguna alusión, pero acabé de entenderlo todo cuando una mañana recibí una llamada telefónica de un funcionario de un importante organismo. Le conté a mi marido el contenido de nuestra conversación y fue él quien pronunció por primera vez la palabra mágica, el premio. Al decirlo, su cara se iluminó de un modo muy especial. Durante nuestra vida en común, solo una vez, en nuestro enlace matrimonial, había visto en él esa expresión gloriosa.
Claro, el premio. ¿Qué otra cosa si no podía ser el motivo de tal interés? Estábamos a mediados de marzo. Habían transcurrido más de 2 meses entre aquellos primeros indicios y la conversación telefónica en la que esta persona, aunque sin explicitarlo, me dio a entender en un tono muy cordial que, denominada, iba a ascender a la categoría de galardonada. La decisión estaba tomada y pronto me comunicarían el decreto correspondiente. Pues bien, después de decenios de lucha por el reconocimiento a mi labor, ya podía estar contenta. He de estar contenta, me repetía una y otra vez. Sin embargo, lo único que sentí en ese momento fue un cansancio atroz. Llevaba demasiadas cosas sobre los hombros a la vez. Por un lado, la agotadora tarea de cumplir el papel del personaje célebre, con una nueva vida que se desarrollaba prácticamente delante del público. Por otro, mi existencia en una época en la que mi casa estaba patas arriba por culpa de la ausencia de merengue. Atender a diario a Viola, controlar la calefacción, apagar, encender, regular, preparar la comida, hacer la compra, arreglar la casa, ir a la tintorería. Me resultaba imposible conciliar todo eso con la gran dosis de felicidad que la fama incipiente me estaba proporcionando, y yo, cegada por los focos y en plena marcha embriagadora del tío vivo de la celebridad, volaba eufórica. Adelka, recuperada por fin, salió del hospital. Todo el mundo esperaba que ella y Sutu se encargaran de la cruzada contra la nieve, pero la primera reacción de Merengue fue un violento rechazo, acompañado por un alarido de cólera que, en la medida que su garganta dolorida aún se lo permitía, retumbó hasta 3 calles más arriba. Un día acabó por perder la voz y, sin previo aviso, desapareció de la calle. Entonces Sutu colgó el cartel de cerrado por enfermedad sobre las tablas del puesto donde en invierno vendería patatas y castañas asadas para hacerse cargo, junto a Delka, de la escoba de abedul de merengue. En una sola mañana se puso de manifiesto que entre ambas no hacían ni la mitad de trabajo que Merengue realizaba antes de enfermar. Permanecía encerrada en su casa y, cuando el señor Brodarix acudió para ofrecerle ayuda, ella le respondió a gritos a través de la puerta que la dejaran tranquila, que no quería visitas y que no permitiría jamás a nadie, por nada del mundo, traspasar su umbral, que no le llevara medicamentos porque no pensaba tomarlos y que no necesitaba ver a ningún médico. Lo único que quería era descansar y recuperar lo que no había podido dormir durante tantas noches. En un par de días estaría perfectamente sana e incluso mejor que antes. A mí me dijo que no quería ver ni a Viola tal como se encontraba, no tenía ánimo para aguantar sus travesuras, brincos y correteos. En cuanto a mí, lo mismo, mi vida por el momento le traía sin cuidado. Me pidió por favor y por una cuestión de reciprocidad que yo también me olvidara de ella en esos días, que entendiéramos todos bien que en su estado no deseaba verme ni a mí ni a nadie. Así fue como Emerenc se esfumó, dejando un gran vacío tras de sí. La calle sin ella se me antojaba desierta y triste. El hecho de que se hubiera escondido no solo de los demás, sino también de mí, me provocó una reacción de egoísmo injustificado, la típica, debo reconocer, en mí. En vez de conceder su deplorable estado y preocuparme por las posibles consecuencias, me invadió una cólera estéril. Que no quiere verme, vaya, qué poco considerada, justo ahora cuando más la necesito. Abandonarme a mi suerte en un momento tan delicado de mi vida. Metida hasta la coronilla en los más variados compromisos y responsabilidades, la situación se me había hecho inaguantable. Llevar todo el peso de las tareas de mi hogar, que había que mantener especialmente limpio en esos días a causa del aluvión de visitas, mientras mi marido, que tenía prohibido salir con ese frío, me requería permanentemente, y el pesado del perro aullaba y ladraba pidiéndome cosas. Y por si fuera poco, el teléfono no me daba tregua. La prensa me tenía acorralada. Atender tantas solicitudes me resultaba físicamente imposible. Estaba a punto de desfallecer en cualquier momento. También la calle mostraba un aspecto desastroso. Aunque Sutu y Adelka barrían, lo hacían sin mucho esmero y sin parar de darle al pico.
Los demás vecinos, bien aleccionados por Emerén respecto al comportamiento obligatorio hacia el prójimo en situaciones de desgracia o enfermedad, demostraron su solidaridad depositando platos y fuentes llenos de comida sobre el banco que había ante su entrada, obstruida por la nieve. Yo no le llevaba nada. En casa resolvía las comidas abriendo 2 latas de conservas y con eso nos bastaba para matar el hambre de los 3, nosotros 2 y el perro. Lógicamente, aquello no podía considerarse una alimentación digna para Emereng. Todos en el barrio se habían esmerado por atenderla, superando así aquel duro examen de humanidad. La única excepción fui yo, aunque me acercaba varias veces al día a su puerta para preguntarle en voz muy alta en qué podía ayudarla. Como ella nunca me pedía nada, yo daba por terminada mi generosa participación en sus cuidados. Sinceramente, cada vez que iba a ofrecerme lo hacía con un miedo terrible de que me pidiera algo. Cualquier recado que me hubiera encomendado habría desbordado mis fuerzas, tan castigadas como estaban por todo lo que conllevaba el abastecimiento de mi hogar. En mi cocina se habían acabado las existencias y había que contar con la dificultad añadida de que la distribución de víveres fallaba a causa de las nevadas. Bajar a la tienda arrastrando a Viola tras de mí 4 o 5 veces al día para ver si ya había llegado tal o cual mercancía, patinando a duras penas por la resbaladiza acera y cargada con las pesadas bolsas de compra en las manos. Todo ese trajín me superaba, me desesperaba y parecía no tener visos de acabar nunca. Y, por si eso no fuera suficiente, debía soportar el bombardeo de visitas de periodistas y fotógrafos en casa. De hecho, los retratos que me tomaron en la etapa previa a la entrega del premio mostraban a una mujer visiblemente agobiada, extenuada, fea, desmejorada como nunca me había visto en toda mi vida. Emereng seguía encerrada a calicanto y sin dar señales de vida. Cuando llamaban a su puerta, chillaba indignada de que no le molestáramos más. Su voz se había transformado por completo, sonaba extraña, pero no con un tono debilitado o amortiguado como cabría esperar, sino con un timbre reseco y áspero. Seguía negándose a ser vista por un médico. En su entrada se amontonaban las cazuelas llenas de comida. Ya ni las recogía como al principio cuando salía y volvía a depositarlas ya vacías y limpias en el mismo banco. Al ver los guisos de comadrona alinearse intactos frente a la entrada, empecé a alarmarme seriamente. Al preguntarle a través de la rendija de la puerta, ella respondía, lacónica, que no tenía apetito y que su nevera estaba a rebosar de viandas. Su voz quebrada, pastosa, me hacía sospechar que, en lugar de medicarse, estaba tomando alcohol en exceso. Estaba segura de que no me decía la verdad. El tipo de nevera que ella tenía no funcionaba con electricidad y hacía mucho tiempo que no vendían hielo en la calle. Al igual que durante aquella conversación en Nochebuena, capté solo una parte del mensaje. Era evidente que me mentía, mas eludía analizar a fondo con qué se estaba alimentando ella y los gatos. Pensé, esperanzada, que tal vez reservaba algunos restos de comida que le habían llevado al principio y que la conservaría en el vano de la ventana por donde penetraba el frío de la calle. Pero en esa fase de mi vida no estaba yo para más quebraderos de cabeza. Mis alocadas carreras allá, donde se me solicitara con urgencia, no me dejaban tiempo para más. Pese a ello, ningún día falté a mi cita ante su puerta, aunque solo fuera un momento. En una de esas ocasiones le ofrecí llamar a mi vecino, al catedrático en medicina, para que la viera. Tenía la certeza de antemano de que ella rechazaría mi sugerencia, pero cuando lo hizo me sentí francamente aliviada. Ya no podría haber asumido un nuevo compromiso. Al menos, afortunadamente, mi habitual sentido práctico no me falló. Recordé que convendría poner al corriente de la enfermedad de Emereng a su amigo, el teniente coronel. Con ese objetivo me acerqué hasta la comisaría. El hombre no estaba allí. Me informaron que se encontraba en un centro vacacional cuyas señas, por ser de carácter confidencial, no me podían dar. Bueno, solo me quedaba avisar al hijo de Yoshi, que no tardó en acudir. Sin embargo, a nadie le sorprendió que su tía, como al resto, no le abriera la puerta. Dejó la comida que le había traído, limones y naranjas, así como una cazuela con deliciosa col rellena en el umbral de la entrada.
Finalmente, una noche el señor Brodarix se presentó en mi casa para ver si había reparado en cuánto tiempo llevaba la señora sin asomarse a la entrada. Estábamos a finales de marzo y, si no le fallaban las cuentas, Emerenc llevaba encerrada en su caverna desde hacía más de 2 meses. Los vecinos del edificio estaban francamente preocupados y consideraban perentorio que la comunidad, por más que ella se opusiera, tomara alguna medida para socorrerla, traer un médico o lo que fuera. De lo contrario, con total seguridad, pronto tendríamos que enfrentarnos a la peor desgracia. El señor Brodarix me recordó también que, como yo bien sabía, el lavabo de Merengue, que también tenía la manía de cerrar con candado, daba a la antesala, y era evidente que en los últimos días no lo había utilizado. Lo había notado porque el viento, al soplar por el resquicio de debajo de la puerta, llenaba la antesala de nieve, pero en el suelo las únicas pisadas que se podían ver se dirigían hacia adentro, o sea, eran de la gente que traía comida. No había ninguna huella, ni siquiera una hacia afuera, señal de que ya no salía de su habitación ni para hacer sus necesidades. Además, a través de la puerta de la cocina salía un hedor repugnante. Con todos esos indicios, el señor Brodarix pensaba que podía ocurrir lo peor, y que aún estábamos a tiempo de atajar ese afán demente de la portera por recluirse, que deberíamos actuar con carácter urgente o, en caso contrario, el asunto acabaría muy mal. Si Emerenc seguía insistiendo en no dejar pasar a ningún vecino o al médico de cabecera, se verían obligados a forzar su puerta. Adelka había ido a buscar al doctor a primera hora de la mañana. Habían intentado entrar, pero Emerenc los ahuyentó imprecando con la misma vehemencia. Eso sí, según el testimonio de Adelka, ya estaba totalmente afónica y mascullaba con gran dificultad y casi sin aliento. Por último, el buen vecino me exhortó a que hiciera el favor de ayudarles en aquella maniobra de rescate. Cuanto antes mejor. Ayer era tarde ya, porque en el caso de no tomar rápidamente las medidas pertinentes, esa pobre mujer podría terminar sus días de una manera horrible. A fin de cuentas, nuestro barrio no era el África negra, donde la población cae como moscas en el más completo desamparo. Me embargó una demoledora sensación de impotencia. Sabía que Emerenc no permitiría a nadie poner un pie en sus dominios privados y que la única persona a la que había invitado a entrar una vez había sido a mí y a nadie más que a mí. Si de repente notara cualquier intento de violación de su hogar, su reacción y sus consecuencias podrían ser nefastas hasta límites inimaginables. Tan alarmada me sentía que por fin se me iluminó la mente y empecé a vislumbrar una posible solución. Intentaría hablar con Emerenc al día siguiente a solas y, según su reacción, determinaríamos entre todos los pasos que debíamos dar a continuación. Así lo hice. Cuando tuve un momento libre por la tarde, me acerqué hasta su casa y, forzando la voz para que me oyera a través de la ranura de la puerta, le propuse a Emerenc que, ya que se empeñaba en no ingresar en un hospital, aceptara al menos venir con nosotros. Podría instalarse en la habitación de mi madre y compartirla con Viola. El médico ya la estaba esperando y ya vería lo rápido que se recuperaría con los medicamentos. Le prometí que no dejaría desatendidos a aquellos que le impedían abrir la puerta y que los mantendría unidos. Le aseguré que no dejaría entrar a ningún extraño en su casa, que vendría a buscarla yo sola y me encargaría personalmente de todo. Tanto le indignó mi sugerencia que hasta recobró su habla normal y, en vez de con su balbuceo ahogado, me respondió con fuertes berridos que no éramos más que unos mirones repugnantes y perversos, y que, si no la dejábamos en paz, lo primero que haría cuando estuviera bien sería denunciar a toda la cuadrilla, sin excepción, por intromisión en su intimidad y acoso continuo en su propio domicilio. Además, ¿qué ley le prohibía pasar la baja laboral como a ella le apetecía, ya fuera tumbada, sentada o en pie, y donde le diera la realísima gana? Que ni soñara yo con pisar su casa, ni yo ni ninguno de esos fantoches, y que si a pesar de todo lo intentábamos, contáramos con que no dudaría en defenderse con su hacha, y entonces sí, aseguraba, habría un baño de sangre. Huí despavorida a mi casa.
El señor Brodarix regresó por la noche con el Manitas, también vino el sobrino, y entre todos elaboraron un plan consistente en abrir la puerta de Merengue por la fuerza y sacarla fuera de casa, donde el médico estaría esperándola. A continuación, el hijo de Yoshi la cogería, la traería hasta mi edificio y la ayudaría a subir las escaleras hasta mi casa. Preferiría no alojarla en la suya porque, como no sabíamos exactamente qué virus tenía Merengue, temía exponer a su hijo al contagio. Mi misión era conseguir que ella entreabriera la puerta. Eso les bastaría para sacarla. A mi marido no le parecía mal nuestro plan de salvamento, a pesar de que lo hubiéramos urdido a sus espaldas. Lo único que no comprendía era por qué había que dramatizar tanto un hecho tan simple como abrir un momento y volver a cerrar la puerta de Merengue, aunque fuera en contra de su voluntad, que no era ninguna novedad, que la mujer estaba medio chiflada y que era testaruda hasta límites insospechados. Entonces, ¿por qué me desesperaba tanto que una vez más le hubiera dado uno de sus ataques de locura y se hubiera obstinado en retirarse como Aquiles? Allá ella. Y como nuestro deber era salvarla, por más que la otra protestara, pues se hacía y punto. No estaba en contra de darle cobijo en casa, siempre, claro está, que ella misma aceptara quedarse con nosotros. Reconoció que a él, personalmente, no le agradaba el plan, no le gustaba compartir nuestro hogar con nadie, pero que en esa situación excepcional cedería. En cualquier caso, no se trataba de su comodidad. El criterio prioritario era que la vieja necesitaba estar en un lugar caliente y con cuidados médicos. Mi sobresalto no tenía fundamento alguno. Si la quería tanto, ¿por qué me alarmaba y asustaba la idea de acogerla durante un tiempo? Para él, las lágrimas que no podía reprimir mientras discutíamos el tema no tenían explicación. No contesté, no sabía qué decir. Solo yo conocía la ciudad prohibida de Merengue. El arreglo con el doctor y con el señor Brodarix quedó finalmente del siguiente modo. Dejaríamos que Merengue pasara esa última noche en su casa. Al día siguiente, cuando el médico terminara en su consulta, procederíamos entre todos a llevar a cabo el plan. Pasé la noche prácticamente en vela. Las horas transcurrían con lentitud y yo no paraba de cavilar y dudar sobre si mi decisión era o no correcta. Por fin me convencí de que no había otra alternativa. Si Emerek seguía sin recibir ayuda médica podría ocurrir una fatalidad. Estaba obligada a salvarla, aún traicionándola. Conociendo la salud de hierro que tenía esa mujer, tal vez estábamos a tiempo de hacer algo para remediar su estado. Además, si actuaba con la debida precaución, incluso podría evitar que se descubriera su secreto, aunque fuera a costa de un esfuerzo extraordinario por mi parte y de la invención de las mentiras adecuadas para mantener su tapadera. Nuestro plan consistía en que, primero, yo debía convencerla de que abriera la puerta, solo lo justo para que esa rendija permitiese al médico introducir su mano, sujetarla del brazo y obligarla a salir. Entre el Manitas, el señor Brodarix y el hijo de Yoshi podrían llevarla sin grandes dificultades hasta mi puerta. Con todo aquello en la mente, a primera hora de la mañana, me acerqué a casa de Merengue. Le expliqué que no me parecía muy prudente encerrarse de esa manera porque, al no aparecer nunca, ya se sabe cómo son los rumores. La gente podía sospechar que la situación era peor que lo que en realidad era. Todos la querían mucho y sabían que le pasaba algo malo, y por esa razón se sentían responsables de ella. Tenían que verla con sus propios ojos para convencerse de que realmente no necesitaba ayuda médica. De lo contrario, se sentirían fatal y no se perdonarían jamás no haberla atendido debidamente. Le rogué que a media tarde, aunque fuera por unos instantes, apareciese en su umbral para que viesen que seguía viva y dejara así a la gente del barrio con la conciencia tranquila. Emereng me respondió que, casualmente, estaba a punto de mandar a buscarme. Ella no pensaba salir bajo ningún concepto, pero si me pedía que le trajera una caja grande y alargada, la necesitaba para meter el cuerpo de uno de sus gatos, que acababa de morir, el más viejo, el que estaba capado, y que si le hacía el favor de enterrarlo. Por lo demás, me pidió que dejara de insistir. No necesitaba al médico ni a nadie, y si los vecinos no creían que aún estaba viva, pues era su problema. A ella le daba igual, como si querían colgarse de un árbol, ya eran mayorcitos y estaban en todo su derecho.
Solo faltaba que a esas alturas de su vida le exigieran dar pruebas de su existencia a toda esa panda de inútiles con ganas de husmear donde no deben. Si era eso lo que pretendían, que vinieran a espiarla cuando yo le pasara la caja, que les dijera que lo que ella me entregaba era ropa sucia para lavar. Le costaba articular las palabras, y lo que entendí por su murmullo entrecortado, apenas audible, me hizo estremecer. Esa mujer terminaría volviéndome loca. En mi vida había conservado yo una caja, y ahora, tan agobiada como estaba con mis otras obligaciones, ¿de dónde iba a sacar un ataúd para el cadáver de su gato? ¿Y qué iba a hacer con él? Obviamente, pese a todo, se lo prometí. Más tarde bajé al sótano de mi edificio y en el trastero encontré un viejo maletín. El hallazgo me reconfortó y pensé que la nueva circunstancia nos facilitaría incluso la ejecución del plan. Con la entrega de los restos del animal no tenía que inventar ningún pretexto para que me abriera la puerta. Solo cabía esperar que diera para todo. El médico acabaría en su consulta media hora escasa antes de las 4 menos cuarto. A esa hora vendría a buscarme un coche para asistir a un compromiso profesional en televisión. Me habían invitado para participar en un coloquio sobre mi obra literaria. Todo estaba coordinado al minuto. El doctor no podía venir antes, pero me aseguró que a las 4 menos cuarto en punto estaría frente a la puerta de Merengue. A los pocos minutos de llegar él, yo tendría que marcharme. Dispondría del tiempo justo para llamar a la puerta, que ella abriera, introducir la caja por la rendija y recoger el gato. En ese instante entrarían en escena los 4 hombres que la sacarían por la fuerza y la subirían hasta mi casa. Terminada mi misión, podría marcharme tranquilamente rumbo a los estudios de televisión. Al imaginarme ante semejante escena, mis nervios se habían alterado y puesto a flor de piel, por lo que tuve que tragarme, como si fueran caramelos, mis píldoras tranquilizantes. Sin embargo, con la nueva perspectiva, todo parecía tan sencillo que me sentía avergonzada por no haber pensado antes en una solución parecida. Había preparado el dormitorio de mi madre, cambié las sábanas y encendí la calefacción por primera vez en muchos años. Los periodistas que acudieron a lo largo del día se quedaban perplejos ante tanta agitación, sin entender por qué había elegido precisamente ese día para hacer limpieza general. Viola ladraba sin parar. Hoy en día ya sé por qué no había contado con un posible fracaso. Tras analizar mi situación de aquel momento me doy cuenta de que mi juicio se encontraba perturbado. Mi flamante éxito me había deslumbrado tanto que nada que no fuera su luz penetraba más allá de la superficie de mi conciencia. Además, nadie con algo de sentido común podía poner en duda que mi plan no fuera absolutamente viable. Emerenc nos quería, la habitación de mi madre estaba en desuso y Viola se sentiría muy feliz por compartir espacio con su adorada vieja. Emerenc sabía perfectamente, aun en los peores momentos de su desconfianza rayana en la paranoia, que yo era una persona de palabra y que, si se lo había prometido, no dejaría entrar a nadie en su casa. La puerta seguiría cerrada con llave como siempre, y me encargaría de cuidar a su familia adoptiva. Sin embargo, tan solo pensar en el momento en que junto a mí, la única persona del mundo a quien Emerenc estaba dispuesta a abrir su puerta, descubriese la presencia de un médico, me llenó de espanto, sobre todo porque ella los consideraba su peor enemigo natural. Ya no sabía a qué le tenía más pánico, a esa escena o a mi intervención televisiva por la tarde. Sin embargo, al imaginarme sentada frente a una cámara, un sudor gélido me recorría el cuerpo. Antes de la cita con el doctor, en la antesala de Merengue, me dio tiempo a preparar y servir la comida en casa. Viola parecía haberse vuelto loco. Durante la mañana había aullado sin parar. En cambio, después del mediodía, se quedó totalmente mudo. Había otros indicios extraños. En cuanto lo saqué a pasear, me hizo volver. Tampoco ladraba como de costumbre cuando sonaba el timbre, y, aunque no parecía adormilado, permaneció con la cabeza gacha, mirando con una expresión que yo no sabía interpretar. Como carecía de los poderes mágicos de Merengue, no supe descifrar el origen de su profundo abatimiento, como tampoco fui capaz de entender por qué se mostró excepcionalmente rabioso y feroz cuando salí de casa sin él. En mi mano llevaba el ataúd del gato. La explicación que di a mis compañeros de rescate resultó más que confusa. Lo necesitaba para transportar unas pertenencias de Merengue. El hijo de Yoshi llegó en el mismo instante en que lo hizo el vehículo de la televisión.
El chofer me transmitió el mensaje del director del programa. Aparte del tiempo que requerían los maquilladores, aún necesitaban puntualizar algunos detalles indispensables previos a la emisión. Y como se habían equivocado al calcular la hora de mi recogida, me pedían que saliéramos antes de la hora acordada. Le dije al conductor que tenía un asunto urgente que solucionar, que no tardaría nada y que esperara un poco. En principio, los 5 minutos que el chofer me concedió me bastaban para llegar hasta la casa y recoger los restos del gato, tras lo cual los hombres procederían a coger a Emereng y llevarla a nuestro apartamento. Entretanto, yo cerraría la puerta y volvería a mi casa, donde estaría ella. Le entregaría sus llaves y acabaría tranquilizándola. Nadie iba a entrar en su casa. Ya más tarde, después del programa, me sentaría a su lado con la calma y el tiempo necesarios para animarla. Lo bien que estaríamos aquí juntitos hasta que ella se recuperara, lo bien que cuidaría de su pequeña tropa de gatos. ¡Qué ingenuidad más grande! ¿Cómo pensé que podría convencer a Emereng? Estaba claro que mis neuronas no funcionaban correctamente. Estaba más concentrada en las preguntas que me harían en el programa. A las 4 menos cuarto, con el brazo levantado y los dedos de la mano derecha extendidos, el chofer me recordó mi compromiso. Bien, bien, en 5 minutos estaría de vuelta como había prometido. Estábamos a finales de un marzo frío, pero ya perfumado por las primeras flores de la primavera. Bajo la ventana de Emereng brotaba la hierba, teñida por el color morado de las violetas. Llamé a la puerta. El médico, el señor Brodarix, el Manitas y el hijo de Yoshi aguardaban escondidos el momento en que Emereng me entregara el paquete. En el barrio, donde todos se conocían y había corrido la voz de los preparativos de la maniobra, los vecinos comentaban satisfechos el feliz desenlace del caso. Reunidos en pequeños grupos pintorescos, me recordaban los cuadros de Bruegel. El Manitas observó que el olor desagradable, alarmante, ya desde el día anterior, se había convertido en una pestilencia insoportable. Si no estuviera seguro de que no era el caso, se podría pensar que el origen era un cadáver putrefacto, porque todavía recordaba muy bien ese hedor de los días posteriores al sitio de la ciudad. Les pedí que se apartaran para despejar la puerta. Se retiraron todos, incluidos los grupitos de vecinos que desde el jardín aguardaban expectantes para averiguar cómo nos las arreglaríamos durante el rescate de una Emereng que, sin duda, no pararía de protestar. Incluso habría pagado si se nos hubiera ocurrido cobrar entrada como en un circo. Con la entrada ya despejada y con el médico esperando su turno en un rincón, llamé a la puerta. Emereng me pidió que dejara la caja que me había pedido y que esperara, sin intentar entrar. En ese momento sonó el claxon del vehículo de la televisión, pero yo, pendiente de los movimientos de la puerta y de la mano de Emereng, fui incapaz de reaccionar. Tampoco pude distinguir su cara en la profunda oscuridad de su habitáculo. No podía saber si permanecía todo el tiempo sin luz o si habría apagado la lámpara solo para la ocasión. Desde el interior me llegó con violencia una oleada de pestilencia hedionda y apenas pude contener la reacción espontánea de llevarme la mano a la nariz, pero aguanté inmóvil como un perro en plena cacería, el cuerpo rígido y los sentidos aguzados. Efectivamente, el olor que se respiraba allí era la misma mezcla de emanaciones de cuerpos en descomposición, de excrementos humanos y animales que había invadido la ciudad después del asedio, pero la situación no estaba para reparar en tales pormenores. Le entregué a Emereng el maletín. Ella desapareció detrás de la puerta entornada y enseguida oí el chasquido del interruptor. El chofer volvió a tocar el claxon, irrumpiendo ruidoso en la escena. Le hice una señal al médico que nos vigilaba desde su rincón para que se quedara quieto, coincidiendo con un nuevo aviso de la bocina. Emereng volvió a entreabrir la puerta y me entregó el cadáver envuelto en un trapo, los restos de una vieja chaqueta. El maletín resultaba demasiado pequeño para el cadáver tieso e inerte. Tras depositarlo en mis brazos como si se tratara del cuerpo de un recién nacido asesinado, se dispuso a cerrar la puerta, pero ya no le dio tiempo. El médico, muy presto, había metido un pie en el resquicio. El sobrino también se había lanzado. No pude comprobar si finalmente entraron o lograron sacar a Emereng arrastrándola entre los tres. Como habíamos acordado, con el cadáver del gato, corrí hacia mi casa atravesando la calle flanqueada por las figuras del paisaje invernal bruegeliano.
y entre náuseas arrojé el cadáver a un contenedor. Con el telón de fondo del claxon que ya sonaba sin cesar, subí las escaleras corriendo como una demente, dominada por la sensación de que si no me lavaba enseguida las manos con agua muy caliente, sería incapaz de articular palabra durante el programa de televisión. ¿Por qué a mi alrededor las cosas sucedían de un modo tan irregular, tan amorfo? Atrapada contra su voluntad, oponiendo resistencia y luchando, Emerek estaba siendo arrastrada hacia mi casa. Y yo, que debería estar a su lado, no podía hacerlo, no por mi culpa, simplemente me lo impedían las circunstancias. ¿Puedo pedirte un favor?, le pregunté a mi marido. Más tarde me contó que mi voz y mi rostro en ese momento se habían tornado irreconocibles. No esperes a que lleguen con Emerén. Ve corriendo y cierra con llave su puerta antes de que algún curioso pueda asomarse a su habitación. Tú tampoco mires, por favor, y tan pronto suban los hombres con la vieja, quiero que lo primero que hagas sea ponerle su llave en la mano y darle este recado. Yo me encargaré personalmente de todo lo que tiene dentro. Ahora mismo no puedo ir porque el chofer me está apremiando. Como oyes, ya no quita la mano del claxon, así que no puedo esperarla. A la vuelta hablaremos. Mi marido me lo prometió. Bajé rápidamente y subí al vehículo, mientras que él partió en dirección a casa de Merengue. Sentada en el coche miré hacia la calle, pero la comitiva de salvamento aún no se divisaba. La única señal de que estaba pasando algo era un ruido parecido a un traqueteo, pero no quise seguir escuchando. Me desentendí, me acomodé en el asiento del coche y arrancó. Dejamos mi calle a toda velocidad.